en Colima. Hasta Brenda me recorrigió ahorita. Me acaba de corregir mi coproductora Brenda Morales. Y sí, ahí así está. También estaba leyendo, ¿de eso habla tu trascendido de Colima? ¿De lo de Mario Delgado, sí o no? Ah, mira, entonces Brenda Morales les va a tener, porque hay también cosas políticas que van a suceder allá en Colima, que hoy trae los trascendidos de Milenio Diario y de algunos otros periódicos. Vamos con esta línea telefónica. Me estoy quedando ronco. Esto no me gusta nada. Juan Martín Pérez García es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. Juan Martín, qué gusto saludarte. Has venido aquí al estudio. Hemos tenido la fortuna de tenerte presente en este espacio informativo. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, gracias, qué amable. Pues encantado de estar otra vez con ustedes. A ver, Juan Martín, pues nuevamente el tema de las estancias infantiles. ¿Qué posicionamiento tiene Redim sobre esto? Hemos visto, te he escuchado también en algún otro medio de comunicación. ¿Qué nos puedes decir sobre esto que está ocurriendo? Y bueno, pues ya vemos el malestar de la gente, de las mamás que van a pues padecer la ausencia de estas estancias infantiles. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad y porque le den seguimiento a esto, que tiene mucho que ver con niños y niñas pequeños, que son pues una cantidad importante, más o menos 7 millones de niños que de 0 a 3 años en este país requieren atención. Nuestro país ha tenido una deuda y un déficit importante en su atención, porque las estancias o guarderías, como les llaman coloquialmente, del IMSS o del ISSSTE, pues no alcanzan a cubrir de ninguna manera la demanda. Y es así que hace más o menos 12 años, en la administración de Felipe Calderón, se inicia este programa llamado Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras, donde una de las expresiones son las estancias infantiles. Hay que destacar que este programa surgió desde la precariedad, ha sido un proceso largo de más de una década de ir mejorándolo en las reglas de operación, en la capacitación de las mujeres emprendedoras que abrieron inicialmente en su casa un espacio y que se ha ido profesionalizando, y ahora tenemos más de 9,300 estancias que pues propiamente ya son lugares que cumplen con todos los requerimientos en su gran mayoría. Pero la afectación de cambiar este programa sin atender la evaluación que hace Coneval, que es muy buena, sin atender claramente la realidad de estas mujeres trabajadoras y sus hijos para hacer un ajuste, y reitero, sin ciertas evaluaciones positivas y sin un tránsito, es muy delicado, porque corremos el riesgo de vulnerar los derechos de niños y niñas pequeños, quienes ahora, al no tener garantizado la estancia infantil ya certificada con personal profesional, pues puede quedar literalmente guardado en casa, perdiendo estimulación temprana, alimentación apropiada y sobre todo algo muy importante en esta edad, que es la socialización. No hay ningún comparativo, por más que pensemos que están protegidos los niños que se quedan en casa, a la dinámica que pueden aprender para mejorar su lenguaje, aprender cosas de identidad, su propio desarrollo neuronal en la interacción que tienen con otros niños y niñas. Y de ahí la gran afectación que esto podría representar si se reduce solo a un programa de transferencias monetarias. Cuando dices transferencias monetarias, esta propuesta que tiene el presidente de dar 1,600 pesos al bimestre para que se pueda cuidar, incluso hasta el secretario de Hacienda hizo una mención sobre que los abuelitos podrían estar a cargo de ellos. Tú lo que mencionas, y lo mencionas de manera, pues yo me parece, y yo también pues comparto tu opinión, el entorno que existe en estas estancias infantiles, que es sumamente relevante y es lo que yo poco he escuchado que se habla, ¿no? Efectivamente, mira, yo creo que lo que hay que partir y reconocer es que nuestro país no tiene una política de Estado para la educación inicial. Con este programa se fue avanzando y hace ya cerca de 2 o 3 años se había logrado que el último año, el programa atiende a niños de 1 a 4, de 3 a 4 años, ese último año, se reconociera o fuera validado por la Secretaría de Educación Pública como el primer año de educación preescolar. Recordemos que constitucionalmente la educación preescolar ya es un derecho y una obligación del Estado. Ahora han mencionado, todavía no aparecen las nuevas reglas de operación, que este programa se reduciría de 1 a 3. Nuevamente aquí vemos un acto de discriminación o trato desigual. No hay ninguna justificación para
eliminar ese segmento de población de 3 a 4 años, porque al contrario, o sea, lo que los estará dejando es en desventaja, porque nuestro país no tiene capacidad instalada para poder atender a todos los niños de 3 a 5 años para la educación preescolar. Y hay que destacar, sí, te escucho, perdón. Juan Martín, disculpa que te interrumpa, estamos platicando con Juan Martín Pérez García, es director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, el REDIM. También se ha hablado poco, ustedes sí lo hacen, sobre los pequeñitos que tienen discapacidad y que también asisten a estas estancias. Este es súper importante y gracias por relevarlo, porque hay que tener presente que este programa está destinado, de acuerdo a las propias reglas de operación, a mujeres trabajadoras, generalmente jefas de hogar solas, con varios hijos, y se prioriza a los niños con discapacidad. La idea ahora de entregar el dinero de forma directa a familias muy pobres es que lo van a usar legítimamente para sobrevivir, para mejorar los transportes, la comida, el sustento, y no van a invertir en el cuidado de sus hijos, no por mala voluntad, sino claramente por un tema de sobrevivencia. Y quienes más van a verse afectados son los niños con discapacidad. Si estamos hablando que en general cualquier niño necesita socialización, estimulación, imaginemos a aquellos niños con algún tipo de discapacidad que quedan relegados. No hago el comentario en lo absoluto al secretario de Hacienda, que me parece que es absurdo y soso de entrada. Creo que hay que insistir en ese sentido, que necesitamos una política pública donde no sea el tema central las estancias, sino los niños y las niñas, para entender que la Secretaría de Salud tiene obligaciones, así como la Secretaría de Educación Pública, Bienestar, el sistema DIF, y para eso tenemos en la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, aprobada en 2014, un Sistema Nacional de Protección Integral, donde se tiene que definir la política pública, y creo que no le han informado o malinformaron al presidente que él, además de jefe de Estado mexicano, es también presidente del Sistema de Protección Integral del CIPINA, y tendría que ser el primero en respetar la ley y llevar ahí a ese espacio cualquier tipo de valoración y ajuste a los programas. Todas las políticas públicas son mejorables, todos los programas pueden tener fallas, pero no se puede tomar una decisión tan abrupta con una afectación tan grave a niños y a mujeres, porque aquí también no se ha relevado tanto, pero las mujeres van a tener, sí, si quieren priorizar a sus hijos, van a tener que dejar de trabajar. Y era lo que platicamos ahorita fuera del aire, Blanca y yo. ¿Qué pasa con las mujeres? Poco nos hemos detenido en el tema de las mujeres que requieren este servicio. Pues Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, muchas gracias, era importante escucharlos y veremos qué es lo que sucede. Ya le decíamos a Arturo Sánchez Gutiérrez, que también fue parte de su plática hace unos minutos, pues ver si hay alguna rectificación o qué es lo que sucede. Buenos días. Gracias, muy buenos días y gracias por la oportunidad, por este espacio. Hasta pronto, que estés muy bien. Es Juan Martín Pérez García, él es el director en México de la Red por los Derechos de la Infancia.